El plato de comida cayó al suelo, rompiéndose en docenas de fragmentos afilados. Olga se quedó inmóvil, mirando la carne y las patatas esparcidas que había estado cocinando durante hora y media. Denis Valverde se levantó de la mesa, arrojando la servilleta sobre el mantel. «Puaj, tu comida es imposible de tragar». Su voz resonó por la espaciosa cocina de su casa en las afueras. «Mañana empiezas en mi restaurante como ayudante de cocina. Quizás así aprendas a cocinar». Olga sintió como todo se comprimía en su interior. 33 años, 10 años de matrimonio, y a esto habían llegado. Lentamente se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos con manos temblorosas. «Denis, no entiendo. ¿Qué ha pasado?» Su voz era baja, casi inaudible. «¿Qué ha pasado?» Se volvió hacia ella, su rostro distorsionado por la rabia. «Ha pasado que estoy harto de tu existencia mediocre. Te pasas el día entero en casa y no puedes preparar una cena decente». Olga apretó un fragmento de porcelana en su mano, el borde afilado se clavó en la piel de su palma, pero no sintió dolor. El dolor físico no era nada comparado con el que la desgarraba por dentro. Una vez soñó con convertirse en chef, estudió en la escuela culinaria con verdadero entusiasmo, planeaba abrir su propia cafetería. Pero entonces conoció a Denis, carismático, seguro de sí mismo, exitoso. Él la convenció de que la esposa del dueño de un restaurante no debía trabajar. Que su lugar estaba en casa, en la familia y con los hijos. «Mamá». En la puerta de la cocina apareció Eva, una niña de 10 años con largas trenzas rubias. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. «Ve a tu habitación, Evita». Olga intentó sonreír, pero resultó una mueca patética. «No, que lo vea». Denis señaló a su hija. «Que vea cómo debe ser una mujer de verdad. No débil e inútil, sino fuerte. Eva, tu madre va a trabajar mañana. Porque vivir a mi costa ya no va a ser posible». La niña rompió a llorar y corrió a su habitación. Olga se levantó del suelo. «No tenías derecho a decir eso delante de la niña». Por primera vez en muchos meses miró a su marido directamente a los ojos. ¿No tenía derecho? Denis sonrió con sarcasmo. «Tengo derecho a todo en esta casa. Yo gano el dinero, yo os mantengo a las dos. ¿Y tú? ¿Tú quién eres?» «Una ama de casa que ni siquiera puede preparar la cena». Agarró su chaqueta y se dirigió hacia la salida. «Mañana a las 9 de la mañana te espero en el restaurante. Si llegas tarde, puedes no volver a casa». El golpe de la puerta de entrada sonó como una sentencia. Olga se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las palmas. Las lágrimas fluían entre sus dedos, cayendo sobre la encimera. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cuándo se convirtió el amor en desprecio? ¿Cuándo se volvió Denis tan cruel? Recordó su primer encuentro, una feria de jóvenes restauradores, donde presentaba su proyecto de fin de carrera. Denis se acercó a su mesa, probó su tarta especial de pera con caramelo y lavanda, y sus ojos brillaron de admiración. «Es lo mejor que he probado en años», dijo entonces. Y 3 meses después le propuso matrimonio. Pero después de la boda todo cambió. Denis estaba categóricamente en contra de que ella trabajara. Decía que la esposa del dueño de un restaurante exitoso debía ser ama de casa, debía crear confort, criar a los hijos. Olga intentó discutir, pero él era inflexible. Y cuando nació Eva, ella misma decidió que la maternidad era más importante que la carrera. Los años pasaron. Denis pasaba cada vez más tiempo en el restaurante, cada vez menos en casa. Su risa sonora con la que la recibía antes fue reemplazada por respuestas secas y monosilábicas. Las cenas románticas quedaron en el pasado. Y recientemente comenzaron estos ataques, comentarios mordaces sobre su apariencia, sobre sus habilidades culinarias, sobre que era inútil. Olga se levantó y fue a ver a Eva. La niña estaba acostada en la cama, con la cara hundida en la almohada. «Evita, cariño». Olga se sentó en el borde de la cama y acarició la espalda de su hija. «¿Por qué papá gritaba así?» Sollozó la niña. «¿Por qué dijo que eres inútil?»
¿No es verdad? Eres la mejor mamá del mundo. Gracias, cariño. Olga atrajo a su hija hacia sí. Papá está pasando por un periodo difícil. En el restaurante no todo va bien, está preocupado. A veces las personas descargan su frustración en sus seres queridos cuando lo están pasando mal. Pero eso no está bien. Eva levantó su rostro lloroso. No debería haber hablado así. No debería, coincidió Olga. Pero mañana todo se arreglará. Iré a trabajar, ayudaré a papá. Ya verás, todo estará bien. Acostó a su hija, le cantó una nana, aunque Eva ya había superado la edad en que se necesitan nanas. Pero ahora la niña necesitaba ternura materna y Olga estaba dispuesta a darle todo lo que estuviera en su poder. Al regresar a la cocina, comenzó a limpiar las consecuencias de la pelea. Recogió los restos de comida, fregó el suelo, colocó los platos en su lugar. Luego se sentó a la mesa y se quedó pensativa. El restaurante del Valls era la creación de Denis, o más bien, de su difunta madre Catalina Alessandra Valverde. Una mujer de raíces italianas, cuya abuela era cocinera de oficio en Génova, abrió el restaurante hace 30 años. Era un acogedor establecimiento familiar con auténtica cocina italiana, donde cada plato se preparaba con alma y amor. Olga recordaba a Catalina Alessandra, una mujer elegante de cabello canoso y cálidos ojos marrones. Murió hace 5 años, y Denis heredó el restaurante. Desde entonces cambió completamente el concepto del establecimiento, persiguió las tendencias de moda, introdujo cocina molecular y platos de autor que se veían espectaculares pero carecían de alma. Olga se levantó y se acercó a la ventana. Fuera oscurecía, la tarde otoñal envolvía la ciudad en penumbras grises. Recordó cómo una vez Carolina Alessandro le mostró un viejo cuaderno de cuero, un libro de cocina familiar donde se anotaban recetas de generación en generación. Este es nuestro tesoro, decía. Aquí está la historia de nuestra familia, nuestro amor y nuestra vida. ¿Dónde había quedado ese cuaderno? Denis nunca lo mencionó. Quizás estaba en algún lugar del restaurante, entre las cosas viejas de su madre. Olga sintió como algo se movía en su interior. No miedo, no ofensa, sino algo diferente. Determinación. Sí, mañana iría al restaurante. Pero no como una esposa sumisa que fue enviada a trabajar como castigo, sino como una profesional dispuesta a mostrar todo de lo que era capaz. La mañana resultó fresca y clara. Olga se despertó antes de que sonara la alarma, su corazón latía rápido y ansioso. Denis no había vuelto a casa, seguramente pasó la noche en su apartamento en la ciudad, que alquilaba por comodidad cuando trabajaba hasta tarde. O no durmió solo allí. Olga prefería no pensar en eso. Despertó a Eva, preparó el desayuno, llevó a su hija a la escuela. La niña abrazó a su madre muy fuerte antes de irse. Mamita, te va a salir todo bien, susurró. Eres la mejor. Estas palabras le dieron fuerzas a Olga. Se vistió con una blusa negra sencilla y pantalones oscuros, recogió su cabello en una cola de caballo y se dirigió al centro de Sevilla, donde se encontraba el restaurante del Valls. El establecimiento estaba ubicado en una antigua mansión con techos altos y ventanas emplomadas. Una vez este lugar respiraba confort y calidez, pero ahora el interior estaba decorado en tonos grises fríos con elementos decorativos minimalistas. Olga empujó la pesada puerta y entró. No había nadie en el salón. Pasó a la cocina, donde reinaba el silencio. Solo se oía el ronroneo suave del refrigerador. Olga miró alrededor, todo estaba limpio, profesional, pero impersonal. Sin alma, sin calidez. ¿Has venido?, se oyó la voz de Denis. Estaba de pie en la puerta de la oficina, con las manos en los bolsillos. Se veía sombrío. He venido, respondió Olga con calma. ¿Dónde está tu chef? Debo recibir instrucciones. Denis hizo una mueca. Máximo vendrá más tarde. Por ahora familiarízate, acostúmbrate al equipo. Por la noche tenemos un banquete importante. Vendrán inversores de Milán, los señores Bernardi y Rossi.
Es mi última esperanza para salvar el restaurante. Olga se quedó helada. ¿Salvar? ¿A qué te refieres? Denis apartó la mirada. Nada. No es asunto tuyo. Solo trabaja y no hagas preguntas innecesarias. Se dio la vuelta y se fue a su despacho, cerrando la puerta con fuerza. Olga se quedó de pie en medio de la cocina, tratando de asimilar lo que había escuchado. Así que el restaurante tenía problemas. Problemas serios, si Denis estaba buscando inversores. ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué lo ocultó? Comenzó a estudiar la cocina. Fogones profesionales, hornos de convección, todo era de primera clase. En la despensa encontró productos selectos, en los refrigeradores, verduras frescas, carne, pescado. Pero algo no estaba bien. Todo parecía correcto, pero no era lo adecuado. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando irrumpió en la cocina un chico despeinado de unos 25 años. Era Íñigo, ayudante de cocina, según se presentó. ¿Es usted la nueva? Evaluó a Olga con la mirada. Máximo avisó que vendría la esposa del jefe. Aunque no entiendo para qué, nosotros dos nos las arreglamos bien. Soy Olga, extendió la mano. Íñigo la estrechó, resoplando. La esposa del jefe, entonces. Bueno. Veremos cómo se adapta aquí. Máximo, por cierto, llamó, dijo que se retrasaba. ¿Algún problema con los proveedores? Olga asintió y continuó la inspección. Abrió varios cajones con vajilla, revisó las especias, miró en el congelador. Todo estaba en su lugar, pero cierta inquietud no la dejaba. A las 11 apareció Denis. Estaba aún más sombrío que por la mañana. Íñigo, ¿dónde está Máximo? Preguntó bruscamente. No sé, jefe. Llamó, dijo que se retrasaba. Se retrasa. Danes agarró el teléfono y marcó un número. Pasó un minuto de tenso silencio, luego arrojó el teléfono sobre la mesa. No contesta. Maldita sí. Olga se acercó a su marido. Denis, cálmate. Cuéntame qué debe haber en el menú para esta noche. Yo ayudaré. Él la miró como si la viera por primera vez. ¿Tú? ¿Ayudarás? En su voz sonaba desprecio. Si ni siquiera puedes preparar un asado en casa. Aquello fue por el estrés, dijo Olga en voz baja. Y ahora es trabajo. Estudié arte culinario, sé lo que hago. Denis resopló, pero aún así sacó una carpeta con el menú. Aquí está. Crema de trufa, carpaccio de ternera con rúcula y parmesano, risotto con mariscos, filete mignon con foie gras y salsa de trufa, postre, tarta de queso molecular con espuma de frambuesa. Olga recorrió la lista con la mirada. Todo parecía refinado, de moda, pero sin alma. Esto no era comida de verdad, era una demostración de técnica y lujo. Bien, dijo. Puedo hacerlo. Denis resopló con incredulidad y salió. Olga se quedó a solas con Íñigo, que la miraba con escepticismo. Bueno, señora jefa, ¿empezamos? Preguntó. Empezamos, asintió Olga. Se pusieron manos a la obra. Olga sentía cómo sus manos recordaban movimientos olvidados, como sostener el cuchillo, como cortar verduras, como sentir los productos. Era como volver a casa después de una larga ausencia. Mediodía. La 1. Las 2. Máximo no aparecía. Denis iba y venía entre la cocina y la oficina, marcando constantemente el número del chef, pero este no cogía el teléfono. A las 3 de la tarde quedó claro, Máximo no vendría. Denis irrumpió en la cocina, su rostro estaba rojo de ira y miedo. No va a venir. Ese cabrón no va a venir. Se agarró la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Los invitados llegarán a las 6. ¿Qué les voy a decir? Olga miró a su marido. Por primera vez en muchos años vio en sus ojos no arrogancia, sino verdadero terror. Estaba asustado. Y esto le abrió los ojos, el restaurante estaba realmente al borde del colapso. Denis ocultaba todo, fingía que todo estaba bajo control,
pero en realidad se estaba hundiendo. Yo cocinaré, dijo con firmeza. Denis la miró fijamente. ¿Qué? Yo cocinaré. Íñigo me ayudará. Podemos hacerlo. ¿Tú? Se echó a reír histéricamente. ¿Tú vas a cocinar para inversores italianos? Se van a burlar de mí. Se irán y lo perderé todo. Entonces no tienes opción, dijo Olga. No está Máximo. Yo soy la única oportunidad. Denis abrió la boca para objetar, pero se contuvo. Miró el reloj, luego a Olga, luego otra vez el reloj. Maldición, exhaló. Está bien. Cocina. Pero si la cagas, es el fin. El fin de todo. Salió corriendo de la cocina. Olga se volvió hacia Íñigo. Bueno, compañero, ¿mostramos de lo que somos capaces? Íñigo sonrió. ¿Tenemos elección? Olga estaba de pie en medio de la cocina y los pensamientos en su cabeza corrían a velocidad vertiginosa. El menú que había elaborado Máximo era técnicamente complejo, pero factible. Sin embargo, algo en su interior le decía que no era lo correcto. No eran los platos que necesitaban los invitados italianos. No era la presentación adecuada, ni la filosofía correcta. Recordó las palabras de Catalina Alessandra: la verdadera cocina italiana no trata de complejidad. Trata de la honestidad del producto, del amor por la comida, de la familia. Íñigo llamó al ayudante. Dime honestamente, ¿por qué no vino Máximo? El chico titubeó, luego suspiró. Denis no paga el salario desde hace 3 meses. Dice que hay dificultades financieras, pide que esperen. Máximo ayer montó un escándalo, dijo que no tenía intención de trabajar gratis. El jefe lo echó. Bueno, más bien Máximo dio un portazo y dijo que no volvería a aparecer por aquí. Olga cerró los ojos. Así que así estaban las cosas. Denis llevó el restaurante a tal estado que ni siquiera podía pagar al personal. Y ella no sabía nada. Vivía en su casa en las afueras, criaba a su hija, preparaba cenas que su marido tiraba al suelo. ¿Y a ti tampoco te paga? Preguntó. Íñigo asintió. 3 meses. Pero por ahora no tengo a dónde ir, no tengo experiencia para otros lugares. Estoy aprendiendo, necesito práctica. Bien, Olga se irguió. Entonces hagamos esto. Yo prepararé la cena para esos inversores. Y si lo logramos, si aceptan invertir dinero, yo personalmente me encargaré de que te paguen todo lo que te deben. ¿Trato hecho? Íñigo la miró con esperanza. Trato hecho. ¿Y qué vamos a cocinar? Olga reflexionó. Necesitaba algo especial. Algo que tocara los corazones de los italianos. Y entonces tuvo una idea, ese cuaderno. Las recetas familiares de Catalina Alessandra. Si estaba en algún lugar de aquí, Íñigo, ¿dónde se guardan las pertenencias personales de la madre de Denis? ¿Cuándo murió? ¿Dónde fueron a parar sus libros, sus notas? El chico se rascó la nuca. Creo que todo se amontonó en el trastero del segundo piso. Hay un almacén de cosas no reclamadas. ¿Quiere que le muestre? Muéstrame, asintió Olga. Subieron por una escalera estrecha al segundo piso. El trastero resultó estar abarrotado, cajas, muebles viejos, alfombras enrolladas. Olga comenzó a rebuscar entre el desorden. En una de las cajas encontró vajilla antigua con el escudo familiar, en otra, fotografías. Aquí estaba Catalina Alessandra joven, sonriente, con un delantal blanco. Aquí con el pequeño Denis en brazos. Aquí cortando una tarta en la inauguración del restaurante. Aquí. Exclamó Íñigo, sacando un gastado cuaderno de cuero de debajo de una pila de revistas. Olga tomó el cuaderno con manos temblorosas. Abrió la primera página. Allí, con hermosa letra en italiano estaba escrito: Ricette della famiglia Benedetti, recetas de la familia Benedetti. Benedetti era el apellido de soltera de la abuela de Catalina Alessandra, aquella cocinera genovesa. Olga comenzó a pasar las páginas. Aquí había recetas de pasta hecha a mano, risotto con azafrán, ossobuco a la milanesa, tiramisú con licor de amaretto.
Cada receta estaba acompañada de notas, historias, consejos. No era simplemente un libro de cocina, era una crónica de la familia. Íñigo, esto es lo que necesitamos, susurró Olga. Cocinaremos según estas recetas. Comida italiana auténtica. La que preparaba la abuela de Denis. El chico miró por encima de su hombro. Pero aquí está todo en italiano. Yo estudié italiano en la escuela y en cursos, sonrió Olga. ¿Puedo leerlo? Vamos, bajemos. Tenemos poco tiempo. Volvieron a la cocina. Eran las 4:30. 2 horas y media hasta la llegada de los invitados. Olga abrió el cuaderno y comenzó a estudiar las recetas. Aquí, pappardelle al ragù di cinghiale pasta ancha con ragù de jabalí. Aquí, risotto alla milanese risotto milanés clásico con azafrán. Aquí, brasato al barolo ternera estofada en vino barolo. Íñigo, ¿tenemos jabalí? Preguntó. Tenemos, pero no salvaje, en trozos en el congelador. Máximo lo consiguió la semana pasada. Perfecto. Servirá. Descongélalo. También necesitamos azafrán, un buen caldo de carne, vino blanco, parmesano. ¿Y carrilleras de ternera, hay? Hay todo. Íñigo se puso en marcha. Olga se remangó. Había llegado el momento de mostrar de lo que era capaz. Comenzó con la pasta, amasó la masa con harina y huevos, la extendió en una lámina fina, la cortó en cintas anchas. Sus manos trabajaban automáticamente, recordando las lecciones de la escuela culinaria, recordando esos raros momentos cuando Catalina Alessandra le enseñaba los secretos de la cocina italiana. Paralelamente puso a estofar la carne de jabalí con verduras, hierbas y vino tinto. El aroma comenzó a llenar la cocina, denso, intenso, tentador. Íñigo hervía caldo para el risotto, sofreía chalotes, preparaba agua de azafrán. A las 5 en punto Denis asomó la cabeza en la cocina. Se detuvo en el umbral, olfateando. ¿Qué es esto? Preguntó con desconfianza. La cena, respondió Olga brevemente, sin apartarse del trabajo. Pero este no es el menú que yo aprobé. Tu menú no tiene quien lo cocine. Máximo se fue. Yo cocino lo que sé. Si no te gusta, cocina tú mismo. Denis abrió la boca, pero se quedó callado. Se quedó de pie un rato más, observando cómo Olga cortaba verduras con habilidad, removía la salsa, probaba el sabor. Luego se dio la vuelta y salió, murmurando algo ininteligible. Olga sonrió. Por primera vez en muchos años había puesto a su marido en su sitio. Y fue agradable. 5:30. 1 hora hasta la llegada de los invitados. Olga daba los últimos retoques. El ragú de jabalí se cocía a fuego lento, emanando un aroma divino. El risotto estaba casi listo, cremoso, dorado por el azafrán. Las carrilleras de ternera se estofaban en vino hasta quedar tiernas. De postre preparó un tiramisú clásico según la receta de la abuela, con café, mascarpone y licor de amaretto. Íñigo, ha sido genial, dijo Olga, secándose el sudor de la frente. Sin ti no lo habría logrado. ¿Qué va? El chico sonrió avergonzado. Es usted la que está haciendo magia aquí. Yo solo ayudo. Un buen equipo es precisamente esa magia, sonrió Olga. A las 6 en punto entraron los invitados al restaurante. Olga escuchaba las voces desde el salón, un agradable barítono masculino, risas, saludos. Denis se afanaba recibiendo a los inversores. Ella se imaginó cómo estaría nervioso, cómo intentaría mantenerse seguro, aunque por dentro probablemente todo se le encogía de miedo. Es hora, Olga comenzó a disponer los platos en los platos. Primero iba el entrante, bruschetta con tomates, albahaca y mozzarella. Luego la pasta con ragú de jabalí. Luego el risotto. Luego las carrilleras de ternera. Y finalmente, el tiramisú. Los camareros recogían los platos y los llevaban al salón. Olga estaba de pie junto a la cocina, apretando una cuchara de madera en sus manos. El corazón latía con fuerza en anticipación de algo desconocido. Denis estaba de pie en un rincón del salón,
observando cómo los camareros colocaban los platos frente a los invitados. Los señores Bernardi y Rossi eran hombres de edad respetable, ambos pasaban de los 60. Antonio Bernardi, un hombre alto de cabello canoso con rasgos nobles, se sentaba a la derecha. Su socio, Giovanni Rossi, era más bajo de estatura, pero con la misma postura aristocrática. Ambos vestían trajes impecables, ambos irradiaban esa confianza especial que viene con años de éxito. Denis sentía cómo le sudaban las palmas. Todo dependía de esta noche. Los últimos 2 años habían sido una pesadilla, caída de ingresos, pérdida de clientes, deudas con proveedores. Se endeudó intentando modernizar el establecimiento, hacerlo moderno y de moda. Pero cuanto más invertía en equipamiento caro y técnicas novedosas de preparación, menos gente venía. Los clientes antiguos, los que amaban el restaurante de su madre, dejaron de aparecer por completo. Los nuevos venían 1 o 2 veces por curiosidad, pero no volvían. Bonito, pero sin alma, escribían en las reseñas. Caro y sin sabor. Perdieron su identidad. Denis no quería admitirlo. Pensaba que sabía más. Que era más moderno, más progresista que su madre con sus recetas anticuadas. Pero ahora, de pie en el salón de un restaurante casi vacío, entendía que había perdido. Lo había perdido todo. Si Bernardi y Rossi no aceptaban invertir, en un mes se declararía en bancarrota. Perdería el restaurante, la casa, todo. Y lo más terrible, no podría mantener a su familia. Olga, Eva. ¿Qué les diría? El camarero colocó ante los invitados el primer plato, la bruschetta. Denis se tensó. No era el entrante refinado del menú de Máximo. Era comida sencilla, campestre. ¿Qué había hecho Olga? Iba a arruinarlo todo. Bernardi tomó una bruschetta, dio un mordisco. Su rostro era impenetrable. Luego masticó lentamente, tragó. Y de repente sonrió. Giovanni, dijo en italiano, ¿sientes esto? Rossi probó su porción y asintió. Albahaca genovesa. Auténtica, no de invernadero. Y los tomates, San Marzano, si no me equivoco. Exacto, Bernardi se volvió hacia Denis. Señor Valverde, ¿quién es su cocinero? Esto me recuerda los sabores de mi juventud. Denis titubeó. Es un chef temporal. Mi chef principal cayó enfermo. Entiendo, Bernardi sonrió de nuevo y continuó comiendo. Los camareros retiraron los platos vacíos y trajeron el siguiente plato, pappardelle con ragú de jabalí. Una salsa densa y aromática cubría las anchas cintas de pasta. Denis estaba a un lado, mordiéndose el labio. No entendía qué estaba pasando. Era comida campestre sencilla, nada que ver con alta cocina. Pero Bernardi y Rossi comían lentamente, saboreando cada bocado. Se miraban entre sí, comentaban algo en voz baja en italiano. Denis no entendía todo, su italiano no era muy bueno, su madre no insistió en el estudio del idioma, y ahora lo lamentaba. Esto es increíble, dijo finalmente Rossi, dejando el tenedor. Señor Valverde, esta es una receta de Umbría. ¿Cómo su cocinero supo de ella? Es un plato muy poco común, solo lo preparan ciertas familias. Denis sintió como el pánico lo inundaba. Yo. No estoy seguro. Quizás sea alguna variación de autor. No, negó con la cabeza Bernardi. Esta es la receta clásica. Recuerdo este ragú. Calló, como recordando algo. Hace muchos años tuve una amiga. Catalina. Ella cocinaba exactamente así. El corazón de Denis se desplomó. Catalina. Su madre. ¿Conocían a su madre? Catalina Benedetti, continuó Bernardi pensativo. Nos conocimos en Génova, cuando yo tenía 20 años. Su abuela era cocinera en nuestra familia. Catá a menudo la ayudaba en la cocina. Y luego se fue a España, se enamoró, se casó. Era mi madre, dijo Denis en voz baja. Ambos italianos lo miraron fij. ¿Su madre?
repitió Rossi. ¿Cata Benedetti es su madre? Sí. Se casó con un ingeniero español, tomó el apellido Valverde. Abrió este restaurante aquí hace 30 años. Hace 5 años murió, y yo heredé el negocio. Bernardi y Rossi intercambiaron una larga mirada. Luego Bernardi dejó la servilleta sobre la mesa y se recostó en el respaldo de la silla. ¿Cata murió? En su voz sonó la tristeza. No lo sabía. Perdimos el contacto hace muchos años. Enviaba postales en Navidad, pero luego dejó de hacerlo. Pensé que simplemente olvidó a sus viejos amigos. Trabajaba mucho, Denis sintió un nudo en la garganta. Puso toda su alma en este restaurante. Entonces estos platos. Comenzó Rossi. No sé de dónde vienen, interrumpió Denis. Mi esposa está cocinando hoy. Nuestro chef no vino. ¿Su esposa? Bernardi levantó una ceja. Interesante. Muy interesante. Los camareros trajeron el siguiente plato, risotto con azafrán. Dorado, cremoso, decorado con finas láminas de parmesano. Bernardi tomó una cuchara, probó. Sus ojos se abrieron de par en par. Risotto alla milanese, susurró. Exactamente como lo preparaba la abuela de Cata. Dios mío, no había comido un risotto así en 50 años. Rossi también probó y cerró los ojos, disfrutando del sabor. Esto es auténtico. Real. No comida de restaurante, sino casera. Familiar. Denis estaba atónito. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo supo Olga estas recetas? Él nunca le había contado sobre las tradiciones familiares de su madre. Él mismo no conocía estos platos, mamá no le enseñó a cocinar, consideraba que su hijo debía ocuparse de la gestión, no de la cocina. La cena continuó. Las carrilleras de ternera en vino Barolo provocaron exclamaciones de deleite en los invitados. El tiramisú hizo que Bernardi se le llenaran los ojos de lágrimas. Esta es su receta, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Exactamente la suya. La reconozco. Me invitó con este tiramisú cuando se despidió, cuando se iba a España. Denis sentía cómo la tierra se le escapaba bajo los pies. Todo lo que había construido en los últimos 5 años, todo en lo que creía, resultó ser un error. Su madre tenía razón. Simplicidad, honestidad, tradiciones familiares, eso es lo importante. Y él traicionó todo eso por la moda y las tendencias. Cuando terminó la cena, Bernardi se levantó de la mesa. Señor Valverde, quiero conocer a su esposa. A la cocinera. Inmediatamente. Denis asintió y se dirigió a la cocina. Sus piernas flaqueaban. Entró en la cocina y vio a Olga, estaba de pie junto al fregadero, lavando platos. El cabello despeinado, manchas de salsa en la blusa, el rostro cansado pero feliz. ¿Y dónde está el cocinero? Exclamó, aunque sabía la respuesta. ¿Por qué está sola? Olga se volvió, sorprendida por su tono. Íñigo salió a sacar la basura. Denis, ¿qué pasa? ¿Cómo fue la cena? Él la miró, a esta mujer a la que humilló, a la que despreció, a la que consideró inútil. Y ella acababa de salvarlo. Salvó su negocio, su reputación, posiblemente toda su vida. Ellos. Los camareros ya llevaron los platos, susurró. Los invitados están comiendo. Pensé que sería una catástrofe. Olga se secó las manos con un paño y se acercó a él. ¿Y? ¿Catástrofe? Denis no respondió. Se dio la vuelta y corrió a su despacho. Cerró la puerta de un portazo, se encerró por dentro. Se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Esperaba la humillación. Esperaba que ahora Bernardi y Rossi se levantaran y se fueran, dando un portazo. Que lo llamaran poco profesional, charlatán, hijo indigno de la gran Catalina. Pero en cambio escuchó aplausos. Primero suaves, luego cada vez más fuertes. Venían del salón. Denis se levantó de un salto, abrió bruscamente la puerta del despacho y se asomó.
Bernardi y Rossi estaban de pie en medio del salón y aplaudían. Los camareros se unieron a ellos. Incluso el maitre, el viejo Jorge, que trabajaba allí desde los tiempos de la madre de Denis, aplaudía con una sonrisa en el rostro. ¡Bravo!, gritaba Bernardi. ¡Bravo! ¿Dónde está el cocinero? ¡Que salga! Denis estaba de pie, incapaz de moverse. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo estar tan ciego? Olga escuchó los aplausos y se quedó inmóvil con un plato en las manos. Íñigo regresó de la calle y también se detuvo, prestando atención. ¿Esto? ¿Nos están aplaudiendo a nosotros?, preguntó incrédulo. Eso parece, sonrió Olga, sintiendo como en su interior se expandía una cálida sensación de triunfo. La puerta de la cocina se abrió de par en par y en el umbral apareció Denis. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos. «¿Quieren ver al cocinero?», dijo con voz ronca. «A ti. Quieren verte». Olga se quitó el delantal, se alisó el cabello y salió al salón. Bernardi y Rossi estaban en el centro, todavía aplaudiendo. Cuando la vieron, los aplausos se intensificaron. «Señora», Bernardi se acercó a ella y le tomó las manos. «Esto fue magnífico. Absolutamente magnífico. Dígame, ¿dónde aprendió a cocinar así?». Olga se ruborizó. «Yo. Me gradué de la escuela culinaria hace muchos años. Y hoy cociné según las recetas de un cuaderno antiguo. El libro de cocina familiar de Catalina Alessandra, la madre de mi marido». Bernardi jadeó. Conservó el cuaderno de la abuela. Catá lo conservó. Tenía tantas esperanzas de que no tirara esas recetas. ¿Conoció a Catalina Alessandra?, preguntó Olga. ¿Conocerla? Bernardi se rió. La amé. Cuando ambos teníamos 20 años, íbamos a casarnos. Pero luego ella conoció a su futuro marido, un ingeniero español que llegó a Italia por trabajo. Se enamoró y se fue con él. Quedé destrozado. Pero entendí que ella había hecho su elección. Y me alegro de que fuera feliz. Olga miró a Denis, que estaba a un lado, pálido como un papel. Fue feliz, dijo Olga en voz baja. Amaba mucho a su marido. Y amaba mucho el restaurante. Ponía toda su alma en él. Lo recuerdo, asintió Rossi. Antonio y yo vinimos aquí una vez, hace unos 20 años. Catá nos recibió, cocinó para nosotros. Fue una velada maravillosa. Entonces la convencíamos de abrir una sucursal en Milán, pero se negó. Dijo que su lugar estaba aquí, con su familia. Bernardi se volvió hacia Denis. Señor Valverde, discutiremos las inversiones. Pero tengo una condición. Denis se tensó. ¿Cuál? Su esposa debe convertirse en la chef. Más aún, copropietaria del restaurante. Solo bajo esta condición estamos dispuestos a invertir dinero. Se hizo un silencio sepulcral. Denis estaba de pie con la boca abierta. Olga sintió cómo su corazón latía frenéticamente en su pecho. ¿Copropietaria? ¿Chef? Esto era imposible. Esto era. ¿Por qué? Dijo Denis con dificultad. Porque, Bernardi lo miró a los ojos, su esposa entiende la esencia de la cocina italiana. La siente con el corazón. ¿Y usted? Perdone la franqueza, señor, pero ha perdido la conexión con el legado de su madre. Hicimos un análisis de su restaurante antes de la reunión. Sabemos de sus dificultades financieras. Sabemos que intentó modernizar el establecimiento, pero perdió clientes. Sabemos que el personal se va porque no puede pagar los salarios. Denis bajó la cabeza. Olga miraba a su marido y por primera vez lo vio verdaderamente quebrado. Siempre tan orgulloso, seguro de sí mismo, arrogante, ahora se veía pequeño y asustado. Estamos dispuestos a darle una oportunidad, continuó Rossi. Pero solo si acepta nuestras condiciones. La señora Olga se convierte en socia igualitaria y chef. El restaurante vuelve al concepto que creó su madre. Cocina italiana familiar, recetas clásicas, atmósfera acogedora.
Nada de gastronomía molecular, nada de tendencias de moda. Solo comida honesta y deliciosa. Denis guardó silencio. Un segundo, otro, un tercero. Olga veía cómo luchaba consigo mismo. Su orgullo no le permitía aceptar. Pero su razón entendía que no había otra salida. «Está bien», susurró finalmente. «Está bien. Que así sea». Bernardi sonrió y extendió la mano. «Entonces trato hecho. Mañana nuestros abogados prepararán los documentos. Y ahora permítame abrazarla, señora Olga». Me devolvió el sabor de la juventud. Me devolvió el recuerdo de Catá. «Gracias». La abrazó, y Olga sintió como las lágrimas asomaban a sus ojos. Esto era un triunfo. Su triunfo. Pero por alguna razón no había alegría. Solo había cansancio y un extraño vacío. Los invitados se fueron una hora después, prometiendo volver la próxima semana para firmar el contrato. El restaurante se quedó vacío. Olga volvió a la cocina y comenzó a limpiar. Íñigo la ayudaba en silencio. El chico evidentemente estaba en shock por lo ocurrido. «Ha sido genial», dijo finalmente. «Nos salvó a todos. Solo cociné comida», sonrió Olga con cansancio. «Nada especial. Pero cocinó con alma». Eso se sentía. La puerta se abrió de nuevo. Entró Denis. Se veía perdido. «Olga, necesitamos hablar». «Ahora no», ella continuó lavando los platos. «Estoy cansada». «Hablaremos mañana». «No. Ahora». «Por favor». Ella suspiró, se secó las manos y se volvió hacia él. «Está bien. Habla». Denis se acercó más. Por primera vez en muchos años ella vio en sus ojos algo parecido al arrepentimiento. «Perdóname», dijo en voz baja. «Por todo. Por cómo te traté. Por haberte humillado. Por no haberte valorado». Olga lo miró a los ojos. «¿Por qué? ¿Por qué actuaste así?» Denis bajó la cabeza. «No lo sé. Orgullo, supongo. Miedo. Cuando mamá murió, me sentí perdido. Pensé que debía demostrar que no era peor que ella. Que podía hacer el restaurante aún más exitoso. Cambié todo, rompí todo lo que ella creó. Y cuando comenzaron los problemas, no podía admitir que me equivoqué. Especialmente a ti. Tenía miedo de parecer débil. Y en cambio te volviste cruel», Olga negó con la cabeza. «Denis, me causaste mucho dolor. Durante años me hiciste sentir inútil, sin valor. Destruías mi autoestima día tras día». «Lo sé», su voz tembló. «Y no te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero saber si tenemos una oportunidad. O si esto es el final». Olga lo miró. Este hombre era el padre de su hija. Una vez lo amó. ¿Podría volver a amarlo? ¿Quería eso? «Hagamos esto», dijo finalmente. «Simplemente sigamos viviendo. Trabajemos juntos, criemos a nuestra hija, restauremos el restaurante. Y ya veremos. El tiempo dirá». Denis asintió. «Está bien. Acepto». Terminaron el té en silencio. Luego Denis se fue a su despacho, y Olga se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana al jardín nocturno. La luna iluminaba los árboles, proyectando largas sombras. En algún lugar lejano ululaba un búho. Olga pensaba en cómo había cambiado su vida en el último mes. De ama de casa sumisa se había convertido en chef y copropietaria de un restaurante. De esposa humillada, en profesional respetada. Era como un renacimiento. Y no quería perder esta sensación. A la mañana siguiente Olga se despertó con el olor de tortitas. Bajó a la cocina y encontró a Denis junto a la cocina, dándoles la vuelta en la sartén, mordiendo su labio concentrado. «Papá está cocinando», exclamó Eva alegremente, sentada a la mesa. «Es la primera vez». Denis se volvió y sonrió torpemente. «No me está saliendo muy bien. Pero lo estoy intentando». Olga se acercó y miró en la sartén. Las tortitas estaban irregulares, algunas quemadas,
pero olían a hogar y cuidado. Bien, dijo suavemente. Para ser la primera vez, está bien. Desayunaron los tres juntos, por primera vez en muchos meses. Eva parloteaba sobre la escuela, sobre su amiga Kira que la había invitado a su cumpleaños. Denis escuchaba atentamente, hacía preguntas. Olga los observaba y pensaba, quizás no todo estaba perdido todavía. Quizás la familia aún podía salvarse. Después del desayuno Denis llevó a Eva a la escuela y luego volvió por Olga. Fueron juntos al restaurante. Por el camino él le contaba sobre la situación financiera, sobre las deudas, sobre los créditos, sobre cómo había intentado salvar el negocio en los últimos 2 años. Hice todo mal, admitió. Escuché a consultores de moda que me convencían de que la cocina clásica estaba anticuada. Contraté a Máximo, que propuso el concepto de gastronomía molecular. Invertí enormes cantidades de dinero en equipo nuevo. Y al final perdí lo más valioso, el alma del restaurante. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Olga. ¿Por qué lo ocultaste? Denis apretó el volante. Me daba vergüenza. Yo siempre fui exitoso, seguro. ¿Cómo podía admitir a mi esposa que había fracasado? ¿Que no podía manejarlo? La familia es un equipo, Denis. Debemos apoyarnos mutuamente, no ocultar problemas. Lo entiendo ahora, la miró. ¿Es demasiado tarde? Olga no respondió. Miraba por la ventana los edificios que pasaban y pensaba en qué pasaría después. En el restaurante ya los esperaban Íñigo y otros 3 empleados, 2 camareros y el maitre Jorge. Denis reunió a todos en el salón. Amigos, comenzó, y su voz sonaba inusualmente cálida. Debo deciros algo importante. Primero, me disculpo por los retrasos en los salarios. Fue poco profesional e injusto. A partir de la próxima semana todas las deudas serán saldadas, los inversores aceptaron invertir fondos. Los empleados se miraron entre sí, aparecieron sonrisas de alivio en sus rostros. Segundo, continuó Denis, habrá grandes cambios en el restaurante. Volvemos al concepto que creó mi madre. Cocina italiana clásica, atmósfera familiar. Y la nueva chef será mi esposa, Olga. También será copropietaria del negocio. Se hizo el silencio. Luego Jorge comenzó a aplaudir. Por fin, dijo con una sonrisa. Llevo trabajando aquí 25 años. Vi cómo Carolina Alessandro creó este lugar. Y sé que estaría feliz de saber que todo vuelve a sus raíces. Los demás se unieron al aplauso. Olga sentía como sus mejillas ardían de vergüenza y orgullo al mismo tiempo. Gracias, dijo. Haré todo lo posible para estar a la altura de vuestra confianza. Pero necesito vuestra ayuda. Necesito un equipo que comparta mi filosofía, cocinar con alma, con amor, para la gente, no para las exhibiciones en redes sociales. Estamos con usted, exclamó Íñigo. Entonces manos a la obra, sonrió Olga. Los siguientes días pasaron volando en un ritmo frenético. Olga estudiaba el libro de cocina familiar, elegía recetas, componía el nuevo menú. Invitaba a los empleados a degustaciones, pedía sus opiniones, tenía en cuenta sus deseos. Denis se ocupaba de los documentos, se reunía con abogados, discutía las condiciones del contrato con Bernardi y Rossi. Máximo no volvió. Envió un mensaje diciendo que recogería sus cosas cuando le pagaran las deudas. Denis le transfirió el dinero en primer lugar, aunque Máximo no lo merecía. Que se vaya, dijo Olga. Necesitamos gente que cocine con el corazón, no los que persiguen tendencias. Contrató a una nueva ayudante, una joven llamada Alicia, que acababa de graduarse de la escuela culinaria. La chica estaba llena de entusiasmo, dispuesta a aprender y trabajar. Juntas rediseñaron la cocina. Quitaron el equipo molecular complejo, devolvieron las herramientas simples. Compraron productos de calidad a proveedores de confianza. Olga personalmente iba al mercado, elegía verduras, hierbas, quesos. El producto debe hablar por sí mismo, explicaba a Alicia e Íñigo.
Nuestra tarea no es ocultarlo bajo salsas complejas y espumas, sino revelar su sabor natural. Horneaban pan según recetas antiguas, cocían caldos de huesos durante 8 horas, hacían pasta a mano cada mañana. Era un trabajo meticuloso, pesado. Pero Olga sentía que estaba en su lugar. Por las tardes volvía a casa cansada, pero feliz. Eva la recibía con preguntas sobre el restaurante, le pedía que le contara sobre los nuevos platos. Denis intentaba ayudar en casa, preparaba la cena, repasaba las tareas con su hija. Lo hacía torpemente, sin habilidad, pero se esforzaba. Y eso era importante. Una semana después se realizó la reunión con los abogados. Bernardi y Rossi llegaron a la oficina del notario y firmaron todos los documentos. Olga se convirtió en copropietaria del restaurante, tenía el 40% de las acciones, Denis el 40%, los inversores el 20%. El capital era suficiente para pagar todas las deudas y comenzar a trabajar con una pizarra limpia. Bienvenida al negocio, señora Olga, Bernardi le estrechó la mano. Estoy seguro de que al restaurante le espera un gran futuro. Gracias por la confianza, respondió Olga. No les decepcionaré. Después de la firma se dirigieron al restaurante. Bernardi y Rossi querían discutir la estrategia de desarrollo. Se sentaron en el salón alrededor de una mesa grande, desplegando documentos y planes ante ellos. Lo primero que hay que hacer, dijo Rossi, es restaurar la reputación. Los últimos 2 años las reseñas fueron malas. La gente se decepcionó. Necesitamos recuperar su confianza. Propongo organizar una jornada de puertas abiertas. Olga desplegó su libreta con notas. Invitaremos a los clientes antiguos, a los que amaban el restaurante cuando lo llevaba Catalina Alessandra. Prepararemos platos clásicos, contaremos sobre el regreso a las raíces. Que la gente pruebe, valore, entienda que hemos cambiado. Excelente idea, asintió Bernardi. ¿Y qué hay del interior? Es demasiado frío, demasiado moderno. Denis hizo una mueca. Gasté mucho dinero en esta renovación. A veces hay que admitir un error, dijo Olga suavemente. Devolvamos los tonos cálidos, los muebles de madera, las fotografías familiares en las paredes. Que la gente se sienta como en casa. Denis suspiró y asintió. Está bien. Tienes razón. Discutieron los detalles durante varias horas. Bernardi y Rossi resultaron ser no solo inversores, sino mentores, consejeros, amigos. Compartían experiencia, contaban sobre el negocio de restaurantes en Italia, daban valiosas recomendaciones. ¿Saben qué es lo más importante en un restaurante? Preguntó Bernardi, recostándose en el respaldo de la silla. No la comida, no el interior, ni siquiera el servicio. Lo más importante es el alma. Cuando los clientes sienten que los aman, que son bienvenidos, que cocinan para ellos con un deseo sincero de traer alegría, vuelven. Siempre vuelven. Exactamente así cocinaba su madre, añadió Rossi, mirando a Denis. Ella amaba a cada cliente. Y ellos le correspondían. Denis bajó la cabeza. Olvidé eso. Perseguía ganancias, moda, prestigio. Y lo principal, la gente, quedó sin atención. Pero ahora tienen la oportunidad de arreglarlo todo, sonrió Olga. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Denis y Olga se quedaron en el restaurante a solas. Se sentaron en el salón silencioso, iluminado solo por las luces nocturnas. ¿Sabes en qué estoy pensando? Preguntó Denis. ¿En qué? En mamá. ¿Cómo estaría orgullosa de ti? Estás haciendo lo que ella soñaba hacer, transmitir las tradiciones. Estaría orgullosa de los dos. Si podemos trabajar juntos, como equipo. Lo intentaré, dijo Denis. Te lo prometo, lo intentaré. Se sentaron en silencio y Olga sentía como algo dentro lentamente se descongelaba. Quizás todavía no era amor. Pero ya no era odio. Algo nuevo, cauteloso, frágil. El día de puertas abiertas lo fijaron para el sábado. Olga con el equipo se prepararon durante una semana, pensaron el menú, decoraron el salón,
enviaron invitaciones a los clientes antiguos. Denis se ocupaba de las cuestiones organizativas, pero intentaba no molestar a su esposa en la cocina. La noche anterior, cuando todos se fueron a casa, Olga se quedó sola en el restaurante. Caminaba entre las mesas, arreglando manteles, colocando velas. Luego subió al segundo piso, a ese trastero donde encontró el libro de cocina. Entre las cosas viejas de Catalina Alessandra encontró una caja con fotografías. Aquí estaba la joven Catalina en Génova, con el mar de fondo. Aquí con Bernardi, ambos riendo, abrazados. Aquí con un vestido de novia blanco junto a un hombre alto con traje, el padre de Denis. Aquí sosteniendo en brazos a su hijo recién nacido. Aquí cortando la cinta en la inauguración del restaurante. Olga miraba las fotografías y sentía una conexión con esta mujer que apenas conoció. Catalina Alessandra vivió una vida intensa, amó, perdió, empezó de nuevo, creó, soñó. Fue fuerte. Y Olga quería ser igual. Gracias, susurró, mirando una de las fotografías. Gracias por las recetas. Por la inspiración. Por enseñarme a creer en mí misma, incluso sin saberlo. Bajó al primer piso y entró en la cocina. Aquí todo estaba listo para el día siguiente, productos comprados, herramientas dispuestas, menú impreso. Olga caminó a lo largo de las mesas de trabajo, comprobando cada detalle. Mañana sería un día importante. Estaba nerviosa, pero no asustada. Sabía que podría hacerlo. Tenía un equipo, recetas, inspiración. Y lo más importante, sabía por qué lo hacía. No por dinero, no por fama, sino por la gente. Para darles alegría, calidez, el sabor de la verdadera comida familiar. La mañana del sábado resultó soleada y cálida. Olga llegó al restaurante a las 7 de la mañana. Íñigo y Alicia ya estaban allí. ¿Listos?, preguntó. Listos, respondieron al unísono. El trabajo hirvió. Amasaban masa para pasta, hervían caldos, estofaban carne, horneaban pan. Los aromas llenaban la cocina, mezclándose en una sinfonía única de olores. Olga dirigía el proceso con calma y confianza, aquí se sentía reina. A las 11 todo estaba listo. Las mesas puestas, los platos preparados, los empleados vestidos con uniformes limpios. Denis estaba nervioso, paseando por el salón. ¿Y si no vienen?, murmuraba. ¿Y si la gente se decepcionó definitivamente y no quiere volver? Vendrán, dijo Olga con calma. Créeme. Al mediodía se abrieron las puertas y empezaron a llegar los primeros invitados. Una pareja mayor que visitaba el restaurante hace muchos años. Un grupo de amigos que celebraban aquí cada año sus encuentros. Una madre joven con 2 hijos que recordaba cómo sus padres la traían aquí de niña. La gente entraba con cautela, mirando alrededor, como sin creer que habían vuelto. Pero cuando veían el interior renovado, mesas de madera cálidas, luz suave, fotografías familiares en las paredes, sus rostros se iluminaban. Es como antes, susurró una mujer mayor, secándose las lágrimas. Como con Catalina. Jorge recibía a los invitados con hospitalidad, los sentaba en las mesas, les contaba sobre el nuevo concepto. Y luego empezaron a servir los platos. Bruschetta con tomates y albahaca. Pasta casera con salsa boloñesa. Ossobuco con risotto. Tiramisú con café y mascarpone. Cada plato era simple, honesto, delicioso. Olga se asomaba desde la cocina, observando la reacción de los invitados. Comían lentamente, saboreando cada bocado. Se miraban entre sí. Sonreían. Algunos cerraban los ojos, disfrutando del sabor. Esta es comida de verdad, dijo un hombre a su esposa. Por esto estoy dispuesto a pagar. Echaba tanto de menos este restaurante, confesó una mujer joven a su amiga. Pensé que se había perdido para siempre. Y ahora ha vuelto. A media tarde el salón estaba lleno. La gente seguía llegando, a pesar de que ya no quedaban mesas. Aceptaban esperar, quedarse de pie en la barra, con tal de probar el nuevo viejo menú.
Denis estaba en un rincón del salón, observando lo que sucedía. Su rostro expresaba una mezcla de alivio, alegría y tristeza. Olga se le acercó. ¿Ves? La gente ha vuelto. Sí, asintió. Han vuelto. Porque les diste lo que querían. Y yo durante años di lo que consideraba correcto, sin preguntarles su opinión. No se trata solo de mí, Olga le puso la mano en el hombro. Se trata de que volvimos a la verdad. A las cosas simples pero importantes. Al atardecer, cuando los últimos invitados se fueron, el equipo se reunió en la cocina. Todos estaban agotados, pero felices. Íñigo abrió una botella de vino, Alicia cortó pan, Jorge sacó queso. Se sentaron alrededor de una mesa grande, compartiendo impresiones. Fue increíble, dijo Alicia. Nunca había visto a la gente alegrarse tanto por la comida. Porque cocinamos con alma, sonrió Olga. Y ellos lo sintieron. Denis levantó su copa. Propongo un brindis. Por el equipo. Por Olga. Por el renacimiento del restaurante. Y por mi madre, que tenía razón en todo, y yo fui demasiado estúpido para entenderlo. Brindaron. Olga bebió un sorbo de vino y miró a su marido. En sus ojos ya no había arrogancia. Había sinceridad. Y ese era el comienzo. Un pequeño, frágil comienzo de algo nuevo. Las siguientes semanas fueron intensas. El restaurante volvió a ser popular, los clientes regresaban, traían a amigos, dejaban reseñas entusiastas. Las reservas de mesa se agotaban con una semana de antelación. Los indicadores financieros lenta pero firmemente iban en ascenso. Olga trabajaba 12 horas al día. Llegaba al restaurante temprano por la mañana, cocinaba, formaba al personal, componía menús, trataba con proveedores. Por la noche volvía a casa, cansada pero satisfecha. Denis intentaba ayudar, recogía a Eva de la escuela, pasaba tiempo con ella, preparaba la cena. Su relación cambiaba gradualmente. Ya no eran marido y mujer en el sentido tradicional, sino más bien socios comerciales que aprendían a confiar el uno en el otro de nuevo. Denis ya no gritaba, no humillaba, no ignoraba. Se volvió más atento, más suave. Pero entre ellos todavía existía un muro, invisible, pero palpable. Una noche, cuando Eva se acostó, estaban sentados en la cocina tomando té. Denis guardó silencio durante mucho tiempo, luego de repente habló. Olga, quiero preguntarte algo. Pregunta. ¿Alguna vez me perdonarás? ¿Me perdonarás de verdad? Olga rodeó con las palmas la taza caliente. No lo sé, Denis. Me causaste mucho dolor. Durante años me hiciste sentir inútil. Eso no se olvida en unas semanas. Lo entiendo, bajó la cabeza. Y no te pido que lo olvides. Solo quiero saber si tenemos una oportunidad. ¿O es el final? Olga reflexionó. ¿El final? Tampoco sabía la respuesta. Por un lado, todavía sentía resentimiento, dolor, decepción. Por otro, veía cómo él se esforzaba por cambiar. Y eso era importante. Hagamos esto, dijo finalmente. Sigamos viviendo. Trabajemos juntos, criemos a nuestra hija, restauremos el restaurante. Y ya veremos. El tiempo lo dirá. Denis asintió. Está bien. Acepto. Terminaron el té en silencio. Luego Denis se fue a su despacho, y Olga se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana al jardín nocturno. La luna iluminaba los árboles, proyectando largas sombras. En algún lugar lejano ululaba un búho. Olga pensaba en cómo había cambiado su vida en el último mes. De ama de casa sumisa se había convertido en chef y copropietaria de un restaurante. De esposa humillada, en profesional respetada. Era como un renacimiento. Y no quería perder esta sensación. A la mañana siguiente llegó Bernardi al restaurante. Se veía emocionado. Olga, tengo una propuesta, dijo cuando se quedaron a solas en la cocina. ¿Cuál? Quiero que vayas a Italia. A Génova, donde vivía la abuela de Catalina.
Allí todavía viven descendientes de la familia Benedetti. Continúan cocinando según recetas antiguas. Creo que te será útil aprender de ellos, adquirir experiencia, conocer más sobre las tradiciones. Olga se quedó atónita. ¿A Italia? Pero no puedo dejar el restaurante. Serán solo 2 semanas. Íñigo y Alicia se las arreglarán. Denis supervisará. Y tú volverás con nuevos conocimientos, nueva inspiración. Olga reflexionó. Italia. Siempre soñó con ir allí, ver los lugares de donde era originaria la familia de Catalina Alessandra. Y la oportunidad de aprender de verdaderos cocineros italianos era invaluable. Está bien, dijo. Iré. Pero solo si Denis acepta asumir más responsabilidad. Bernardi sonrió. Habla con él. Estoy seguro de que aceptará. Por la noche Olga le contó a Denis sobre la propuesta. Él escuchó en silencio, luego de repente dijo, ve. Es una oportunidad excelente. Pero ¿quién estará en la cocina? Yo, Denis se irguió. Yo estaré. Me enseñarás los platos básicos, dejarás instrucciones. Íñigo y Alicia ayudarán. Podemos hacerlo. Olga lo miró sorprendida. ¿Tú? ¿En la cocina? ¿Y qué? Sonrió con ironía. ¿Crees que no puedo? Soy el hijo de Catalina Valverde. Lo llevo en la sangre. Solo necesito tiempo para recordar. Olga no pudo contener la sonrisa. Está bien. Empezaremos mañana. Serás mi alumno. Y comenzó el aprendizaje. Cada mañana Denis llegaba a la cocina 1 hora antes que los demás. Olga le enseñaba lo básico, cómo sostener correctamente el cuchillo, cómo cortar verduras, cómo sentir cuando un plato está listo. Era torpe, cometía errores con frecuencia, pero seguía intentándolo con perseverancia. No te apresures, decía Olga, corrigiendo sus movimientos. Cocinar es meditación. Debes estar aquí y ahora, sentir el producto, escuchar cómo se cocina. Denis asentía y volvía al trabajo. Olga veía cómo se esforzaba y algo dentro de ella se ablandaba. Quizás realmente quería cambiar. Quizás todavía no todo estaba perdido. 1 semana después Denis ya podía preparar por sí mismo varios platos básicos. Pasta carbonara, risotto con setas, osobuco. Por supuesto, no salía tan perfecto como a Olga, pero era bastante comestible. ¿Lo haces bien?, lo elogió Olga. Para un principiante es un resultado excelente. Denis sonrió, esa sonrisa rara y sincera que ella recordaba del principio de su relación. Gracias. Empiezo a entender por qué a mamá le encantaba cocinar. Realmente es una sensación especial, crear algo con tus propias manos, ver cómo la gente disfruta de tu comida. Sí, coincidió Olga. Por eso elegí esta profesión. No por dinero o fama, sino por esta sensación. Estaban de pie uno al lado del otro, hombro con hombro, y Olga de repente sintió calidez. No pasión, no enamoramiento, sino algo más profundo. Afinidad de almas. Comprensión. Olga voló a Italia a mediados de octubre. Denis y Eva la despidieron en el aeropuerto. La niña abrazó fuerte a su madre. Mamita, tráeme algo italiano. Por supuesto, cariño, sonrió Olga. Pórtate bien, obedece a papá. Lo haré. Denis tomó la mano de Olga. No te preocupes por nada. Nos las arreglaremos. Y tú disfruta, aprende, inspírate. Gracias, Olga apretó sus dedos. Por todo. Pasó el control de seguridad, y luego se volvió. Denis y Eva le hacían señas con las manos, sonriendo. Familia. Tenía familia de nuevo. Génova la recibió con cálido sol otoñal y olor a mar. Bernardi la esperaba en el aeropuerto. La llevó al barrio antiguo de la ciudad, donde en una calle estrecha había una pequeña casa con postigos azules. Aquí vive María Benedetti, dijo Bernardi. Sobrina nieta de la abuela de Catalina. Continúa la tradición familiar, cocina en una pequeña trattoria cercana. María resultó ser una mujer de unos 50 años, enérgica y alegre.
Recibió a Olga con los brazos abiertos, la besó en ambas mejillas, la arrastró inmediatamente a la cocina. Antonio me habló de ti. Decía en italiano, y Olga se esforzaba por entender. Dice que cocina según las recetas de nuestra Catá. Muéstrame, muéstrame qué sabes hacer. Las siguientes 2 semanas se convirtieron para Olga en una verdadera inmersión en el mundo de la cocina italiana. María le enseñaba secretos que se transmitían de generación en generación. Cómo elegir correctamente el aceite de oliva. Cómo sentir la masa para pasta. Cómo combinar hierbas y especias. Cómo cocinar pescado recién sacado del mar. Olga absorbía conocimientos como una esponja. Trabajaba desde la mañana hasta la noche en la pequeña trattoria de María, ayudaba a cocinar, servir a los clientes, limpiar. Y con cada día sentía cómo crecía su maestría, cómo se profundizaba la comprensión de la filosofía de la cocina italiana. ¿Ves? Decía María, removiendo la salsa, lo principal no es la técnica. Lo principal es el amor. Cuando cocinas con amor, incluso el plato más simple se convierte en una obra maestra. Lo entiendo, asentía Olga. Por las tardes se sentaban en la terraza, bebían vino, conversaban. María contaba historias sobre la familia Benedetti, sobre la abuela que cocinaba para familias nobles de Génova, sobre tradiciones que se remontaban a siglos atrás. Catá era especial, decía María. Le encantaba cocinar, pero más aún amaba a la gente. Para ella la cocina era una forma de dar felicidad. Cuando se fue a España, todos nos preocupamos mucho. Pero escribía cartas, contaba sobre su restaurante, sobre cómo llevaba nuestras tradiciones a otro país. Estábamos orgullosos de ella. Olga escuchaba y sentía una conexión con esta mujer que nunca conoció personalmente. Catalina Alessandra fue un puente entre dos culturas, dos mundos. Y ahora Olga continuaba su obra. Llamaba a casa cada noche. Denis le contaba sobre los asuntos del restaurante, todo iba bien, los clientes estaban contentos, el equipo se las arreglaba. Eva compartía noticias de la escuela, hablaba de amigas, del nuevo profesor de matemáticas. Mamá, ¿cuándo vuelves? Preguntaba la niña. Pronto, cariño. Muy pronto. Al final de la segunda semana Bernardi llevó a Olga a un lugar especial, una villa antigua en una colina sobre la ciudad. Aquí vivió alguna vez la bisabuela de Catalina, aquí se guardaban reliquias familiares. En la biblioteca de la villa Olga descubrió toda una colección de libros de cocina, manuscritos, antiguos, con páginas amarillentas. Eran recetas recopiladas durante siglos. Bernardi le permitió fotografiar las más interesantes. Toma, dijo. Este es tu legado ahora. Continúas la obra de nuestra Catá. Ella estaría feliz de saberlo. Olga regresó a España con una maleta llena de productos italianos, especias y la cabeza llena de ideas. En el aeropuerto la esperaban Denis y Eva. La niña corrió hacia su madre, abrazándola con todas sus fuerzas. Mamita. Te extrañé tanto. Yo también, cariño, yo también. Denis estaba a un lado, sonriendo. Cuando Eva finalmente soltó a su madre, él se acercó y abrazó a Olga. Con cuidado, con ternura, como si temiera asustarla. Bienvenida a casa, susurró. Y Olga de repente entendió, esto realmente era su hogar. No solo un lugar donde vivía, sino un lugar donde la amaban, la esperaban, la valoraban. Pasaron 3 meses desde aquel encuentro decisivo con los inversores italianos. El restaurante Edelweiss prosperaba. Las reservas se agotaban con un mes de antelación. Los indicadores financieros crecían. Las deudas estaban pagadas, el personal recibía un salario digno y en los planes estaba la apertura de un segundo salón. Olga estaba en la cocina, observando el trabajo del equipo. Íñigo ya había crecido hasta sous chef, Alicia se había convertido en una cocinera segura, aparecieron 2 nuevos ayudantes. Todo funcionaba como un reloj. Pero lo más sorprendente era que Denis aparecía cada vez más en la cocina. No para controlar, sino para cocinar.
Dominó varios platos complejos, y los clientes pedían con gusto sus variaciones de autor de las recetas clásicas. Quien lo hubiera pensado, se reía a Olga, que el director del restaurante se convertiría en cocinero. Siempre fui cocinero, respondía Denis. Simplemente lo olvidé. Gracias por recordármelo. Su relación se restauraba lenta pero firmemente. Volvieron a aprender a hablar entre ellos, realmente hablar, compartir pensamientos, sueños, miedos. Una noche, cuando el restaurante cerró, Denis le pidió a Olga que se quedara. Preparó una mesa para dos, encendió velas, puso música suave. ¿Qué es esto? Se sorprendió Olga. Una cena, sonrió Denis. Para nosotros dos. Yo cociné. Sacó los platos, presentados de forma refinada, aromáticos. Primero pappardelle con trufas, luego filete de dorada con salsa de limón, de postre, panna cotta con coulis de frambuesa. Olga probó la pasta y levantó las cejas sorprendida. Denis, esto es delicioso. ¿De verdad cocinaste tú mismo? De verdad, sonrió nerviosamente. Quería hacer algo especial. Para ti. Comieron lentamente, disfrutando de la comida y el silencio. Luego Denis miró a Olga a los ojos. He pensado mucho estos últimos meses. Sobre nosotros, sobre lo que hice, sobre cómo arreglarlo todo. Y entendí una cosa, no puedo devolver el pasado. No puedo borrar el dolor que te causé. Pero puedo construir el futuro. Un futuro diferente, donde seré mejor marido, padre, persona. Olga escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón se encogía. Y quiero pedirte que me des esta oportunidad, continuó Denis. No ahora, no mañana. Pero algún día. Cuando estés lista. Esperaré todo lo que haga falta. Olga extendió la mano sobre la mesa y tomó su palma. Denis, veo tus esfuerzos. Veo cómo cambias. Y eso es importante. Pero tienes razón, necesito tiempo. Mucho tiempo. La herida es profunda, no sanará en unos meses. Lo entiendo, apretó sus dedos. Estoy dispuesto a esperar. Terminaron la cena hablando sobre los planes para el restaurante, sobre Eva, sobre el viaje a Italia. La atmósfera era cálida, de confianza. Cuando se disponían a irse, Denis de repente dijo: Olga, tengo otra propuesta. ¿Cuál? Yo también quiero ir a Italia. A cursos de cocina. Bernardi recomendó una buena escuela en Bolonia. Es un programa de 3 meses. Creo que será útil, tanto para mí como para el restaurante. Olga reflexionó. 3 meses sin Denis. Por un lado, le sería más fácil, no necesitaría estar constantemente alerta, controlar emociones, equilibrar entre el pasado y el presente. Por otro lado, veía lo importante que era este aprendizaje para él. Era un paso hacia un nuevo yo. ¿Cuándo quieres ir? Preguntó. En enero. Ahora es diciembre, las fiestas, mucho trabajo. Y después de Año Nuevo se puede. Está bien, asintió Olga. Ve. Realmente es una buena idea. Denis exhaló aliviado. Gracias. Pensé que estarías en contra. ¿Por qué? Tienes derecho a desarrollarte, aprender. Nos las arreglaremos sin ti. Tenemos un equipo fuerte. Pasaron el Año Nuevo en el restaurante, organizaron una cena festiva para clientes habituales. El salón estaba decorado con guirnaldas y ramas de abeto, en las mesas ardían velas, sonaba música en vivo. Olga preparó un menú festivo, platos italianos clásicos con acento navideño. Eva ayudaba a entretener a los invitados, la niña aprendió varias canciones en italiano y las interpretaba con la guitarra de un músico local. El salón aplaudía, los invitados estaban encantados. A medianoche todos salieron a la calle para ver los fuegos artificiales. Olga estaba de pie junto a Denis y Eva, abrazando a su hija. Denis con cuidado la abrazó por los hombros, y ella no se apartó. Miraban las luces de colores en el cielo, y Olga pensaba en qué camino tan difícil habían recorrido en estos meses. «Feliz Año Nuevo», susurró Denis. «Feliz Año Nuevo», respondió Olga.
Quizás este era un año nuevo, en el pleno sentido de la palabra. Una vida nueva, nuevas posibilidades, un amor nuevo. O un amor viejo, renacido de nuevo. En enero Denis voló a Italia. Olga lo despidió en el aeropuerto, y esta vez se abrazaron más tiempo de lo habitual. Échame de menos, dijo él con una sonrisa. Lo intentaré, sonrió ella en respuesta. Las primeras semanas sin Denis fueron extrañas. Olga se había acostumbrado a su presencia en el restaurante, a su ayuda en casa, a las conversaciones nocturnas. Ahora la rodeaba el silencio. Pero era un buen silencio, no soledad, sino espacio para reflexiones. Pensó mucho en lo que había ocurrido en el último medio año. En cómo había cambiado, de esposa sumisa se convirtió en mujer fuerte e independiente. En cómo cambió Denis, de déspota en persona capaz de reconocer errores y cambiar. Hablaban cada día. Denis contaba sobre las clases, sobre nuevas técnicas que dominaba, sobre profesores y compañeros de curso. Hablaba con entusiasmo, feliz. Y Olga se alegraba por él. ¿Sabes? Dijo una vez, entendí aquí una cosa. Mi madre no solo cocinaba. Creaba vínculos entre personas. Cada plato era un puente que conectaba a los clientes con su familia, con su historia, con su amor. Y quiero aprender a hacer lo mismo. ¿Lo lograrás?, dijo Olga con confianza. Lo sé. A finales de febrero llegaron Bernardi y Rossi con una inspección. Pasaron todo el día en el restaurante, observando el trabajo, probando platos, hablando con el personal. Por la noche invitaron a Olga a una conversación. Señora Olga, comenzó Bernardi, estamos encantados con lo que ha hecho. El restaurante no solo sobrevivió, prospera. Los indicadores financieros superaron nuestras expectativas. Pero lo principal es que conservó el alma de este lugar. Los clientes se sienten como en casa. Eso vale mucho. Gracias, Olga se ruborizó. Solo hago lo que amo. Precisamente por eso le sale bien, sonrió Rossi. Tenemos una propuesta. Queremos abrir una sucursal en Milán. Bajo su dirección. El mismo concepto, los mismos valores. ¿Qué dice? Olga se quedó atónita. ¿Una sucursal? ¿En Milán? Sí. Encontraremos el local, invertiremos fondos, nos encargaremos de la organización. Y usted será la chef y directora. Por supuesto, la mayor parte del tiempo podrá estar aquí, en España. Pero varias veces al año necesitará ir a Italia para supervisar y formar al personal. Olga guardó silencio, reflexionando sobre la información. Esto era increíble. Ella, simple ama de casa hace poco, ahora recibía una propuesta para abrir un restaurante en Milán. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Consultar con mi familia. Por supuesto, asintió Bernardi. Piénselo. Pero sepa que creemos en usted. Y queremos trabajar precisamente con usted. En marzo Denis regresó de Italia. Se veía bronceado, descansado, lleno de energía. En el aeropuerto levantó a Eva en brazos, la hizo girar, luego abrazó largo tiempo a Olga. Extrañé tanto, susurró. Tanto. Nosotros también, respondió Olga, sintiendo como algo dentro se deshacía definitivamente. En casa se sentaron en la cocina y Denis contaba sobre su aprendizaje. Trajo un certificado de finalización de cursos, fotografías, un cuaderno con anotaciones. Sus ojos brillaban cuando describía nuevas técnicas, recetas, enfoques. Quiero introducir cambios en el menú, dijo. No globales, pero algunos platos nuevos. Lo que aprendí. Con tu permiso, por supuesto. Por supuesto, sonrió Olga. Somos socios. Trabajamos juntos. Luego le contó sobre la propuesta de Bernardi y Rossi. Denis escuchó atentamente, sin interrumpir. Es una oportunidad increíble, dijo cuando ella terminó. Debes aceptar. Pero eso significa que viajaré con frecuencia. Eva, la casa, tú. Nos las arreglaremos, le tomó la mano. Eva ya es grande, estaré con ella. Y la casa es solo un lugar.
Lo principal es que estemos juntos, incluso si físicamente nos encontramos en diferentes puntos del mundo. Olga lo miró. En sus ojos había sinceridad, apoyo, amor. Ese mismo amor que una vez vio al principio de su relación. Gracias, susurró. Por creer en mí. Siempre debí creer, respondió Denis. Perdona que lo entendiera tan tarde. Estaban sentados tomados de la mano, y Olga por primera vez en muchos meses sintió que estaba lista. Lista para perdonar. Lista para intentarlo de nuevo. Lista para abrir su corazón. Dennis, comenzó en voz baja, creo que podemos intentarlo. Empezar de nuevo. Despacio, con cuidado, pero intentarlo. Su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Olga se inclinó y lo besó. Suavemente, con cuidado, como si fuera la primera vez. Y era un beso nuevo, no de pasión, sino de confianza. No de enamoramiento, sino de amor. Maduro, consciente, sufrido. Pasaron 2 años. El restaurante Edelweiss en España se convirtió en uno de los establecimientos más populares de la ciudad. La sucursal en Milán abrió un año después de la propuesta de Bernardi y prosperaba. Olga viajaba allí regularmente, controlaba el proceso, formaba al personal. Denis se integró completamente en el trabajo de cocina. Ya no era solo director, era cocinero, creador. Trabajaban en tándem con Olga, complementándose mutuamente. Eva creció y también se apasionó por la cocina. A sus 12 años ya ayudaba en la cocina los fines de semana, aprendía a cocinar, soñaba con convertirse algún día en chef, como mamá. La familia se reunió. No como era antes, sino mejor. Más honesta. Más fuerte. Aprendieron a hablar, confiar, apoyarse mutuamente. Aprendieron a ser un equipo. Una noche, cuando el restaurante cerró, Olga estaba sola en la cocina. Sostenía en sus manos ese cuaderno de cuero con las recetas de la familia Benedetti. Pasaba las páginas, leía las notas de Catalina Alessandra. Gracias, susurró. Gracias por mostrarme el camino. Por enseñarme a creer en mí misma. Por salvar a mi familia. La puerta se abrió, entró Denis. ¿Vas a casa? Sí. Solo recordé algo aquí, Olga sonrió. ¿Recuerdas aquella noche cuando tiraste el plato al suelo y dijiste que mi comida era repugnante? Denis hizo una mueca. No me lo recuerdes. Todavía me avergüenzo. No debes avergonzarte, se le acercó y lo abrazó. Sin aquella noche nada de esto existiría. A veces necesitamos caer al fondo para entender cómo levantarnos. Palabras sabias, la besó en la coronilla. De una mujer sabia. De una mujer que pasó por el infierno y sobrevivió, aclaró Olga. Que creyó en sí misma y cambió su vida. Estaban de pie en el silencio de la cocina, abrazados, y fuera estaba oscuro. Y mañana comenzaría un nuevo día. Una vida nueva. Una historia nueva. Una historia sobre cómo el amor puede morir y renacer de nuevo. Sobre cómo el dolor puede transformarse en fuerza. Sobre cómo la crisis más dura puede ser el comienzo de algo hermoso. Una historia sobre que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para creer en uno mismo. Nunca es tarde para encontrar tu vocación y tu camino. Y lo más importante, que el amor verdadero no es el que llega fácilmente, sino aquel por el que hay que luchar. Que hay que sufrir, cultivar. Y entonces se vuelve más fuerte que el acero y más valioso que el oro. Olga cerró el libro de cocina y lo colocó en el estante. Mañana comenzaría un nuevo día de trabajo. Habría clientes, platos, risas y aplausos. Habría vida, plena, brillante, auténtica. Y ella estaba lista para ello. Lista para vivir, crear, amar. Ser ella misma, fuerte, talentosa, libre. Lista para dar alegría a la gente a través de su cocina. Construir el futuro con su familia. El restaurante ya no estaba al borde del abismo. Se mantenía firme, seguro, como símbolo de renacimiento, segunda oportunidad y vida nueva.
como símbolo de que todo es posible si crees en ti mismo y no te rindes.